Los números del reloj electrónico en la mesilla brillaban con un verde apagado. Fuera de la ventana del dormitorio, la noche de octubre era negra y sin estrellas. La ciudad dormía, arropada por una pesada manta de silencio, que solo rompía de vez en cuando el lejano ulular de las sirenas o el ladrido de los perros en algún polígono industrial. El teléfono vibró en la mesilla, de forma brusca e insistente, destrozando el sueño. Carlos abrió los ojos, intentando durante unos segundos comprender dónde estaba y qué ocurría. La vibración no cesaba. A tientas, en la oscuridad, palpó hasta encontrar el teléfono, apenas distinguiendo los contornos de los muebles, y se lo llevó a la oreja. La pantalla le deslumbró con una luz inusualmente brillante. El camión está saliendo, la voz del guardia de seguridad sonaba tensa al otro lado del teléfono, las palabras salían rápidas y atropelladas. Están cargando laminados. 5 toneladas, por lo menos. Ya están en la salida. ¿Qué hago? Carlos se incorporó bruscamente en la cama. El corazón le latió más rápido. María, que estaba a su lado, no se despertó, solo suspiró con fastidio entre sueños y se giró hacia el otro lado, subiéndose la manta hasta los hombros. Su pelo oscuro se extendía sobre la almohada. Reténlos a toda costa, Carlos habló en voz baja, pero con firmeza. No permitas que salgan del recinto. Ya voy para allá. Colgó la llamada y echó la manta a un lado. El frío del aire nocturno le golpeó la piel. Carlos se vistió en 30 segundos, vaqueros, sudadera, zapatillas deportivas. Sus manos se movían automáticamente, mientras su cerebro ya calculaba la ruta, el tiempo de viaje y las posibles opciones. El teléfono mostraba un 5% de batería, la barra roja parpadeaba como advertencia, y, un segundo después, la pantalla se apagó. Un rectángulo negro y muerto. Mierda, Carlos maldijo en voz baja, metió el inútil teléfono en el bolsillo de los vaqueros y salió corriendo del dormitorio. En el recibidor olía a la cena de ayer y a perfume. Carlos cogió las llaves del coche y la chaqueta del perchero. Cerró la puerta del piso con el mayor silencio posible para no despertar a Laura. El todoterreno estaba aparcado en el patio, bajo un álamo desnudo. Carlos se sentó al volante e introdujo la llave. El motor arrancó a la primera, de forma suave, potente y prometedora. Salió del patio y aceleró. A esas horas, las calles estaban desiertas. Las escasas farolas iluminaban el asfalto con manchas amarillas. A lo lejos, parpadeaba un semáforo. En el cruce cerca de la tienda 24 horas, Carlos frenó. Le vino a la cabeza Antonio, su segundo, un hombre de confianza que no le fallaría en una pelea. Pero el teléfono estaba muerto. Carlos giró bruscamente hacia la tienda y entró en el aparcamiento. Salió del coche de un salto y entró corriendo. Tras el mostrador, una dependiente entrada en carnes, de unos 50 años, dormitaba con un batín descolorido. Se sobresaltó cuando la puerta se cerró de golpe. Déjeme usar el teléfono, por favor, Carlos habló rápido, sacando un billete de 100 del bolsillo. Es urgente. La dependienta le tendió en silencio su teléfono de botones. Carlos marcó de memoria el número de Antonio, 8 cifras grabadas en su memoria después de tantos años trabajando juntos. Sí. La voz de Antonio sonaba ronca y molesta por el sueño. Antonio, hay ladrones en la obra, Carlos habló de forma entrecortada, mirando por la ventana de la tienda su todoterreno. Están cargando laminados. 5 toneladas. Están saliendo ahora mismo. Vístete y nos vemos en la entrada. Entendido, el sueño desapareció de su voz al instante. Salgo ya. En 10 minutos estoy allí. Carlos devolvió el teléfono a la dependiente y dejó el billete de 100 en el mostrador. Gracias, dijo, y salió corriendo de nuevo. El todoterreno arrancó a toda velocidad. Carlos corría por las calles desiertas, superando el límite de velocidad, pero no había cámaras en esa ruta, conocía cada metro del camino al polígono industrial de memoria. Después de 18 minutos, los faros sacaron de la oscuridad la silueta de un segundo todoterreno. Antonio estaba parado en el arcén, fumando. Al ver a Carlos, apagó el cigarrillo contra el asfalto y se metió en el coche. Cuéntame, Antonio se abrochó el cinturón, con el rostro serio y concentrado. Me ha llamado el guardia de seguridad. Están cargando metal ahora mismo. La cabeza tractora debe de estar delante. Condujeron en silencio durante 2 minutos. Carlos escudriñaba la carretera, buscando las dimensiones del camión.
Y ahí estaba, delante, a unos 200 metros, avanzaba una enorme cabeza tractora con remolque. Las luces rojas de los pilotos traseros parpadeaban en la oscuridad. Ahí están, Antonio asintió hacia adelante, tenso. Carlos pisó el acelerador a fondo. El todoterreno rugió y salió disparado hacia adelante. El velocímetro se acercó a los 100. La distancia entre los coches se acortaba rápidamente. La cabeza tractora no esperaba que la persiguieran, iba tranquila y constante, como si llevara una carga normal por una ruta normal. Carlos adelantó al camión por la derecha, giró bruscamente el volante hacia la izquierda y cortó el paso a la cabeza tractora justo antes del semáforo. El camión chilló al frenar, de forma prolongada y desgarradora. El neumático dejó marcas negras sobre el asfalto. La cabina se detuvo a 1 metro del parachoques trasero del todoterreno. 2 hombres salieron de la cabina de un salto. Carlos ya estaba saltando del coche. El primero era un tipo corpulento de casi 2 metros de altura, de hombros anchos y cuello de toro. En las manos llevaba una palanca. El segundo era más pequeño, pero musculoso, con ojos rápidos y malvados. Antonio salió detrás de Carlos y rodeó el todoterreno por la derecha. «Parad, cabrones». Carlos dio un paso al frente. El grandullón no se anduvo con rodeos. Blandió la palanca con fuerza, apuntando a la cabeza de Carlos. El metal silbó en el aire. Carlos se agachó en el último momento, sintiendo como el viento del golpe le rozaba el pelo. En ese mismo instante, dio un paso adelante y golpeó con el puño en el plexo solar, de forma corta y contundente, poniendo todo el peso de su cuerpo. El grandullón se dobló por la mitad, el aire salió de sus pulmones con un silbido. Carlos añadió otro golpe, en la mandíbula, de lado, con los nudillos. Un crujido. El tipo se desplomó sobre el asfalto y la palanca cayó al suelo con un estrépito. Mientras tanto, Antonio había atrapado al segundo por detrás, sujetándolo con profesionalidad, rodeándole el cuello con una mano y retorciéndole el brazo por la espalda con la otra. Lo arrastró hasta la cabina de la cabeza tractora y le estampó la cara contra el metal aún caliente. «Tranquilo, tranquilo, no te muevas», Antonio hablaba con calma, casi con cariño, pero su agarre era de acero. «Como te muevas, te rompo el brazo». «¿Entendido?». El ladrón soltó un sonido ininteligible y asintió. A lo lejos, aulló una sirena de policía. De forma prolongada, acercándose. La policía llegó 5 minutos después, 2 coches patrulla, 4 agentes. El jefe, un comandante con rostro cansado y canas en las sienes, examinó el lugar, escuchó el relato de Carlos y echó un vistazo a la caja de la cabeza tractora. Los laminados estaban apilados en haces, vigas, perfiles en U, angulares. A la luz de las farolas, el metal brillaba débilmente. Se llevaron a los ladrones al coche. Uno se sujetaba la mandíbula hinchada, el otro se frotaba el brazo retorcido y lanzaba miradas furiosas a Antonio. Carlos y Antonio estuvieron declarando hasta las 5 de la mañana. Primero, con los agentes en el lugar de los hechos, qué, cómo, cuándo, por qué, quién pegó primero. Luego, en la comisaría, atestados, descripción detallada del metal, la posición de cada participante, la trayectoria de los coches. El comandante hacía las mismas preguntas 3 veces, apuntando las respuestas en una libreta gastada con un boli azul. «Firma aquí. Y aquí. Y aquí también», señalaba los papeles con el dedo, exhausto. Carlos firmaba mecánicamente. Se le cerraban los ojos. La adrenalina ya se había esfumado, solo quedaba un cansancio absoluto. «Vámonos a casa», Antonio bostezó sonoramente, frotándose el puente de la nariz. «Apenas me tengo en pie». «Vamos», Carlos asintió. «Gracias por venir». «¿Qué va? Somos un equipo. Siempre en contacto». Salieron de la comisaría. El cielo al este ya clareaba, un grisáceo color prealba. Antonio se marchó. Carlos volvió a su coche, enchufó el cargador que le había dado Antonio al mechero. El teléfono revivió al minuto, la pantalla se iluminó. 3 llamadas perdidas de María. 2 mensajes. «¿Dónde estás?». «Carlos, por favor, contesta». Carlos quiso marcar su número, el dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Pero cambió de idea. Estaba demasiado cansado para hablar. Ya se lo explicaría en casa, cuando llegase. 10 minutos después entraba en el patio de su casa. Un álamo se balanceaba con el viento.
Los primeros vecinos salían hacia sus coches, empezaba la jornada laboral. La adrenalina aún no había desaparecido del todo. Las manos le temblaban ligeramente. En el pecho le quedaba una sensación tensa, elástica, una mezcla de cansancio y excitación. Carlos quería abrazar a su mujer, estrecharla contra sí, contarle cómo había perseguido a los ladrones, cómo aquel grandullón había blandido la palanqueta, cómo Antonio había atrapado al segundo contra el capó del camión. Compartirlo, desahogarse, liberar la tensión. Abrió la puerta del piso con la llave, en silencio, intentando no hacer ruido. En el recibidor había luz. Intensa, inesperada. Carlos frunció el ceño. María salió del dormitorio apenas un segundo después, como si estuviera esperando tras la puerta. Llevaba un albornoz, gris, de felpa, atado a toda prisa. El pelo revuelto, como si la acabaran de sacar de la almohada. El rostro preocupado, los ojos muy abiertos. ¿Carlos? Se detuvo a 3 pasos de él. La pregunta sonó extraña. No dónde has estado, ni qué ha pasado. Como si no esperase verle allí. Ahora. A esas horas. He estado persiguiendo a unos ladrones. Carlos se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero. Me he pasado toda la noche con la policía. Estaban cargando metal en la obra. Se me ha descargado el teléfono, no he podido avisarte. María se estremeció, de forma brusca, evidente. Miró rápidamente por encima del hombro, fugazmente, pero Carlos captó el gesto. Miró hacia el dormitorio. Como comprobando algo. O a alguien. Dios mío, me has asustado, exhaló, llevándose una mano al pecho. Carlos se acercó a ella, la abrazó. Estaba caliente, muy caliente, como después de una ducha o de estar bajo el edredón. Olía a sueño y a la crema de flores que se ponía por la noche. Pero en el abrazo estaba tensa. No se relajó, no respondió al abrazo. Estaba como de madera. ¿Por qué no estás durmiendo? Carlos se apartó, la miró a los ojos. Y además me has llamado. ¿Qué ha pasado? María apartó la mirada, se arregló el pelo con un gesto nervioso. Pensaba que ibas a llegar pronto. Tu teléfono no respondía. La explicación sonaba lógica. Pero algo no encajaba. Carlos no lograba entender qué era exactamente. Solo una sensación, una intuición, un instinto primario. Mejor vete a dormir. María se giró, ya caminando hacia el dormitorio. Estarás cansado, seguro. Por la mañana me lo cuentas todo con detalle. Desapareció tras la puerta. Carlos se quedó en el recibidor. Entró tras ella. María ya estaba en la cama, dándole la espalda a la pared, tapada con la manta hasta las orejas. La espalda tensa, los hombros levantados. Carlos se tumbó a su lado, cerró los ojos. Pero no podía dormir. Las ideas le daban vueltas en la cabeza. Las imágenes de la noche, el camión, el grandullón con la palanqueta, los atestados policiales, se mezclaban con la imagen de María. Su rostro preocupado. La rápida mirada por encima del hombro. La tensión en el abrazo. Carlos abrió los ojos, miró al techo. Fuera amanecía. Carlos se despertó por los ruidos en la cocina, el tintineo de la vajilla, el chisporroteo del aceite en la sartén, la voz de Laura. Le dolía la cabeza, un dolor sordo y pesado. Estuvo tumbado un minuto, reuniendo fuerzas para levantarse, luego se incorporó. Se puso una camiseta, fue al baño a lavarse la cara. El agua fría eliminó los restos de la noche, devolvió la claridad a sus pensamientos. Carlos se miró al espejo. Ojeras, barba de varios días, los ojos inyectados en sangre. Tenía el aspecto de haber estado de juerga 3 días seguidos. En la cocina. María estaba junto a la vitrocerámica, haciendo crepes. Laura estaba sentada a la mesa, moviendo las piernas, dibujando algo en un cuaderno con lápices de colores. Al ver a su padre, le saludó alegremente con la mano. Papá. Dejó el lápiz. ¿Dónde estabas? Me he despertado por la noche y no estabas. Trabajo, cariño. Carlos se sentó frente a su hija, se sirvió agua de la jarra. He tenido que salir de repente. ¿Y qué ha pasado? Luego te lo cuento. Cuando seas mayor. Laura puso morritos, pero no protestó. Volvió a su dibujo. Carlos bebía agua a pequeños sorbos, observando a su hija.
Estaba dibujando una casa con un gran jardín, árboles, el sol, nubes. Un mundo infantil, sencillo y comprensible. Y mamá también ha salido por la noche, Laura dijo esto con naturalidad, sin apartar la vista del dibujo. He oído la puerta. Se abría y se cerraba. María se quedó paralizada junto a la vitrocerámica. Se giró bruscamente, la espátula con el crepe se quedó suspendida en el aire. Su rostro se puso blanco por un instante, luego se le subieron los colores. Laurita sonrió forzadamente, demasiado. ¿Has soñado, cariño? No he salido a ninguna parte. He dormido toda la noche. Pero estoy segura de que lo he oído. Laura frunció el ceño, miró a su madre. La puerta chirriaba. Tú la abrías. Carlos miró a su mujer. María volvió a la vitrocerámica, dio la vuelta al crepe. La pausa se prolongó durante unos segundos, pesados, incómodos. He ido al baño, María respondió por fin, sin darse la vuelta. La puerta del baño ha chirriado. Por eso Laura lo ha oído. Carlos asintió lentamente. La explicación volvía a sonar lógica. La puerta del baño, en efecto, a veces chirría, lleva un mes pensando en engrasar las bisagras, pero siempre lo pospone. Se sirvió café de la cafetera italiana, bebió un sorbo. Amargo, fuerte, hirviendo. Laura volvió a su dibujo, olvidándose de la pregunta. María puso un plato con crepes en la mesa, una pila alta, esponjosa, que olía a mantequilla derretida. Come, come, dijo con una sonrisa. Voy a arreglarme. Se fue al baño. Carlos se quedó sentado, bebiendo café y mirando por la ventana. Tras el cristal, las ramas de un álamo se balanceaban. El cielo estaba cubierto de nubes grises, amenazando lluvia. Laura untaba la tortita con mermelada, generosamente, hasta los bordes. Papá, dijo mirándole con seriedad, ¿has atrapado a los malos? Sí. ¿Y no te han pegado? No. Los detuvimos enseguida. ¿Y estaba el tío Antonio contigo? Laura sintió satisfecha y le dio un mordisco a la tortita. La mermelada se le corrió por la mejilla. Carlos sonrió y le tendió una servilleta. La oficina le recibió con el ruido habitual, teléfono sonando, teclados tecleando, voces de los empleados. Isabel estaba sentada en la recepción, clasificando el correo, una pila de sobres, facturas, notificaciones. Antonio estaba de pie junto a la ventana con una taza de té, hablando con Pablo Javier, su contable, un hombre bajito con gafas y un traje formal. Carlos. Antonio se giró al verle. ¿Estás vivo? Pensé que hoy no vendrías. He llegado por los pelos. Carlos se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. Gracias por ayudarme anoche. No habría podido solo. Pablo Javier se ajustó las gafas en el puente de la nariz. He oído hablar del incidente de anoche, dijo con sequedad, con formalidad. Ambos sois unos valientes. Habéis salvado el metal y detenido a los ladrones. ¿Las fuerzas del orden no han tramitado todo correctamente? Sí. Firmamos las actas. Hicimos el inventario. Todo según la ley. Excelente. Incluiré el incidente en el informe. Pablo se fue a su departamento de contabilidad. Antonio se terminó el té y dejó la taza en el alféizar de la ventana. Voy a ir a la obra. Voy a comprobar la seguridad. No vaya a ser que a alguien más se le ocurra aprovecharse. Ve. Yo revisaré los documentos aquí. Antonio se fue. Carlos entró en su despacho, una pequeña habitación con una mesa de madera, un sillón de cuero y 2 sillas para visitas. En las paredes colgaban planos de las obras, certificados, diplomas. En una esquina había una caja fuerte. Cerró la puerta, se sentó a la mesa y encendió el ordenador. Fuera, la ciudad seguía su vida. Los coches avanzaban lentamente por la avenida, la gente se apresuraba por las aceras. A lo lejos parpadeaba un semáforo. Isabel le trajo café 10 minutos después, en una taza blanca, con 2 terrones de azúcar, como a él le gusta. Carlos, tiene usted muy mala cara, dijo dejando la taza sobre la mesa, mirándole con preocupación. Sí, la noche ha sido dura. Persiguiendo ladrones. Antonio me lo ha contado. Sois unos verdaderos héroes. Yo en su lugar me habría asustado. Carlos asintió y tomó un sorbo de café. Caliente, fuerte, estimulante. Isabel se fue, cerrando la puerta.
Miró por la ventana, pensando en la noche. La persecución, la pelea, la policía, todo aquello le parecía ahora irreal, como un sueño. Pero los rasguños en los nudillos eran muy reales. Y el cansancio era real. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de María. Diego Rafael ha llamado. Quiere reunirse hoy para firmar los documentos del contrato en la obra. ¿Lo fijo para las 6 de la tarde? Carlos frunció el ceño y releyó el mensaje. Diego Rafael. Su socio desde hace 3 años. Logístico, se dedica al transporte de materiales a las obras. Un hombre de fiar, puntual. María se reúne con él a menudo para tramitar facturas, revisar albaranes, firmar actas de entrega. Una rutina normal. ¿Pero por qué precisamente hoy? ¿Y por qué en la obra y no en la oficina? Carlos hizo caso omiso de sus pensamientos. Paranoia. El cansancio le estaba jugando una mala pasada. Escribió brevemente, fija la reunión en la oficina. Dejó el teléfono con la pantalla hacia abajo y se frotó las sienes con los dedos. Un dolor sordo le palpitaba en la cabeza. Necesitaba una pastilla. Volvió a recordar cómo María se había sobresaltado por la mañana cuando él entró en el piso. Cómo había mirado rápidamente por encima del hombro, como comprobando algo. Cómo había apartado la mirada cuando él le preguntó por qué no dormía. Cómo se había tensado en sus brazos. Y las palabras de Laura. Mamá salió anoche a alguna parte. Carlos sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos. Simplemente se había asustado de que él volviera inesperadamente. La noche había sido dura para todos, todos estaban nerviosos. Laura podía haber oído cualquier cosa, el crujido de la puerta del baño, el portazo de la puerta principal cuando él mismo se fue. La imaginación infantil hizo el resto. Todo era lógico. Todo tenía una explicación. Carlos abrió el correo electrónico en el ordenador y empezó a revisar los mensajes, facturas de proveedores, solicitudes de clientes, recordatorios de reuniones. El trabajo le absorbió. Fuera, las nubes grises flotaban. Empezaba a llover, una lluvia fina, persistente, otoñal. Las gotas resbalaban por el cristal formando sinuosos caminos. Por la tarde, Diego Rafael llegó a la oficina. Alto, en forma, con un traje impecable. Entró en el despacho de Carlos y le tendió la mano. Carlos, hola. He oído que fuiste un héroe anoche. Carlos le estrechó la mano y asintió. ¿Cómo lo sabes? María me lo contó. Carlos se quedó paralizado. ¿Cuándo? Bueno, esta mañana la llamé por trabajo y ella lo mencionó. Diego sonrió y se dejó caer relajadamente en el sillón de enfrente. Carlos se sentó a la mesa, mirando a su socio. Algo le rondaba por la cabeza, pero no terminaba de encajar. ¿Y qué pasa con el contrato? Sí, ahora mismo. María debería traer los documentos. Diego asintió, sacó el teléfono y hojeó algo. Carlos miró por la ventana. La ciudad se oscurecía lentamente, las farolas se encendían una tras otra. La puerta se abrió. María entró con una carpeta y la dejó sobre la mesa. Carlos levantó la vista. Ella miró a Diego. Él a ella. Demasiado tiempo. Carlos frunció el ceño. Aquí están las actas y las facturas. Firme aquí y aquí. Diego cogió un bolígrafo y firmó. María estaba de pie a su lado, demasiado cerca. Carlos los miraba a ambos. Ya está, listo, dijo Diego levantándose y tendiendo la carpeta a María. Carlos se levantó. Diego, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Salieron. Carlos se quedó solo. Mirando la puerta. La semana pasó rápido. Obras, reuniones, facturas. Por la noche, María dijo. Carlos, tengo que ir a ver a Diego. Al almacén. Para revisar los documentos del último lote. Carlos asintió. De acuerdo. ¿Cuándo vuelves? Sobre las 8. Ella se fue. Carlos se quedó con Laura. Hicieron los deberes, cenaron, vieron una película de dibujos animados. Carlos miró el reloj. Las 9 de la noche. María no estaba. Laura bostezó. Papá, me voy a la cama. Anda, cariño. Carlos estaba sentado en el sofá, mirando el teléfono. Le escribió a María. ¿Llegas pronto?
No hubo respuesta. A las 10:30 se abrió la puerta. María entró, se quitó los zapatos, colgó la chaqueta. Hola. ¿Has tardado mucho? Sí, los documentos estaban mezclados y tuve que volver a contarlo todo. ¿Por qué no has llamado? Se quedó parada un segundo, y luego sonrió. Perdona, se me había olvidado. Es que había un lío tremendo. Carlos la miró. Ella apartó la mirada y se fue al baño. Me voy a duchar. La puerta se cerró. Carlos volvió a sentarse en el sofá. Algo le carcomía por dentro. No entendía qué era. Al día siguiente, Carlos se reunió con Antonio en un bar a las afueras. Antonio estaba ceñudo, dándole vueltas a un vaso. Oye, que Ludmila me tiene frito. No para de preguntarme por qué llego tarde. ¿Y por qué llegas tarde? Pues por el trabajo, ya lo sabes. Carlos le dio un trago al whisky. Le quemó la garganta. Oye, ¿y si te enteraras de que Ludmila te está poniendo los cuernos, qué harías? Antonio se quedó helado. Dejó el vaso sobre la mesa. ¿A qué vienen esas preguntas? Curiosidad. Antonio se quedó callado un momento, se frotó la cara con las manos. Mataría a su amante. Y a ella la echaría de casa. ¿Pasa algo? Carlos no dijo nada. Antonio se acercó más y le miró a los ojos. Carlos, ¿te pasa algo con María? No lo sé. Quizás sea paranoia mía. Antonio le dio una palmada en el hombro. Oye, si necesitas algo, dímelo. Te ayudaré. Carlos asintió. Se acabó el whisky. Le volvió a quemar la garganta. En casa, María estaba sentada en el sofá con el móvil. Carlos se desnudó, fue a la cocina y se sirvió agua. Volvió al salón. María, ¿por qué le has puesto contraseña al móvil? Ella levantó la cabeza. Por confidencialidad. Carlos asintió. Se sentó a su lado. Ella guardó rápidamente el móvil en el bolsillo de la bata. ¿Estás cansado? Ella se levantó y se fue a la cocina. Carlos la siguió con la mirada. Antes nunca ponía contraseña. Nunca. Por la noche, Carlos estaba acostando a Laura. Estaba tumbada bajo el edredón, abrazando a su oso de peluche. Papá, ¿mamá tiene que ir a trabajar por la noche a menudo? Carlos le acomodó el edredón. Sí, cariño, es su trabajo. ¿Y por qué tarda tanto? Está revisando documentos, cielo. Laura cerró los ojos. Carlos le acarició la cabeza, apagó la luz y salió. En el salón, María estaba viendo una serie. Carlos se sentó a su lado, mirando la pantalla sin ver nada. Laura tiene razón. ¿Por qué tarda tanto? 3 horas para revisar documentos. Es demasiado. Miró a su mujer. Se estaba riendo de un chiste de la serie. No se daba cuenta de que la estaba mirando. Carlos se levantó y se fue al balcón. Encendió un cigarrillo. El humo se perdía en la oscuridad. Abajo, los coches avanzaban lentamente, los faros cortaban la noche. El teléfono vibró. Un mensaje de María. Mañana tengo que volver a ir a ver a Diego Rafael. Hay que formalizar un nuevo contrato. Carlos miró la pantalla. Un nuevo contrato. Otra vez Diego Rafael. Apagó el cigarrillo y volvió al salón. María, ¿por qué tienes que ir a ver a Diego Rafael? Se supone que es su trabajo traer los contratos. ¿Y por qué me lo escribes? Si estamos aquí al lado. Ella apartó la vista de la pantalla y le miró. Así es más cómodo. Tiene el almacén en la otra punta, le viene mal ir a la oficina todo el rato. Es un tema de trabajo, por eso te lo escribo. Pero 3 horas para revisar documentos es mucho tiempo. Ella frunció el ceño. Carlos, es mi trabajo. Ya lo sabes. Él asintió. Volvió a sentarse en el sofá. Ella volvió a la serie. Carlos miraba la pantalla. No oía los diálogos. Algo se le encogía por dentro lenta e inexorablemente. 2 semanas se hicieron insoportablemente lentas, como si el tiempo se hubiera quedado atascado en una masa espesa y viscosa. Cada día. Carlos se despertaba con un peso en el pecho, hacía las cosas de siempre, trabajaba en las obras, revisaba los presupuestos, supervisaba a los equipos. Volvía a casa a las 6, a veces a las 7.
Recogía a Laura de la guardería si María se retrasaba. Le daba la cena, le leía cuentos, la acostaba. Le acariciaba el pelo, le besaba la frente. Le decía, duerme, cariño. Laura se dormía enseguida, abrazando a su conejo de peluche favorito. Carlos se sentaba a su lado, mirando su rostro tranquilo. Algo se le encogía por dentro, le dolía. María se retrasaba cada vez más. Antes llegaba a las 6, a las 7. Ahora, a las 9, a las 10. Llamaba y decía brevemente, los documentos no cuadran. Estoy revisando el almacén. La reunión con los contratistas se ha alargado. Su voz sonaba tranquila, segura. Demasiado segura. Carlos escuchaba y respondía brevemente. Vale. Ya he acostado a Laura. Ella llegaba tarde, cansada. Se quitaba los zapatos, tiraba el bolso en el sofá, se iba a duchar. Luego salía en bata, se sentaba a su lado y encendía el móvil. Miraba algo, sonriendo a la pantalla. Carlos lo veía de reojo, no preguntaba. Algo pesado, pegajoso y asfixiante se acumulaba en su interior. No le ponía nombre a ese sentimiento. No quería reconocer que lo conocía. El miércoles por la noche, Carlos estaba sentado en casa con el portátil en el salón, revisando los presupuestos para una nueva obra en la calle Sverlov. Los números no cuadraban, el contratista había inflado los materiales. Carlos corregía y volvía a calcular. María llegó a las 9, tiró el bolso y se fue a duchar. Su móvil se quedó en la mesita de centro, al lado del portátil de Carlos. Carlos trabajaba sin distraerse. Detrás de la pared se oía el ruido del agua. María cantaba algo en voz baja, la melodía se perdía entre el ruido. La pantalla del móvil se iluminó. Llegó un mensaje con una notificación en la pantalla bloqueada. Carlos miró maquinalmente. Se veía todo el texto. Te espero el fin de semana. Apartamento 117, Avenida Reina Sofía, número 45. Ven a las 7. Carlos se quedó helado. Los dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Miró la pantalla del móvil. Volvió a leer. Otra vez. Apartamento. Avenida Reina Sofía, número 45. 7 de la tarde. Algo hizo clic por dentro, se rompió. Como si una cuerda tensa se hubiera reventado. Carlos miró lentamente hacia la puerta del baño. El ruido del agua no cesaba. María seguía cantando, despreocupada, alegre. Cogió su móvil, lo desbloqueó y encendió la cámara. Fotografió la pantalla de ella. Una vez, y luego otra, por si acaso. Comprobó las fotos. El texto se leía claramente. Guardó el móvil en el bolsillo. No le temblaban las manos. Por dentro todo se había convertido en hielo, frío, duro. Siguió trabajando. Los números parpadeaban ante sus ojos, sin detenerse. Miraba, pero no veía nada. La puerta del baño se abrió. María salió con una bata blanca, el pelo mojado, recogido en una toalla. Olía a su gel favorito. Se acercó a la mesita, cogió el móvil, miró la pantalla. Su rostro no cambió. Sonrió levemente, tecleó rápidamente una respuesta con los dedos. Guardó el móvil en el bolsillo de la bata y se fue al dormitorio. Carlos estaba sentado, mirando el portátil. Los números flotaban, se fundían en manchas. Cerró el archivo, apagó el ordenador. Se levantó. Se sirvió agua del filtro y bebió lentamente. Miraba por la ventana. Abajo, las farolas brillaban, pasaban coches de vez en cuando. Una noche normal. Tranquila, apacible. Pero por dentro ya no había nada. El vacío lo llenaba todo. Al día siguiente, durante el desayuno, Carlos estaba sentado frente a María, bebiendo café. Laura comía cereales y contaba algo sobre la guardería, sobre su nueva amiga, Lisa. Carlos respondía con monosílabos, asentía, sonreía a su hija. María miraba el móvil, sin prestar atención. Carlos terminó su café, dejó la taza. Mañana voy a Toledo. A la obra. Hay problemas con los cimientos, tengo que verlo in situ. Estaré 2 días fuera. María levantó la cabeza. Sus ojos brillaron, rápido, por una fracción de segundo. Luego su rostro volvió a ser el de siempre, preocupado. Vale.
Llevaré a Laura a casa de mi madre el fin de semana. Llevaba tiempo queriendo ir, mi madre me lo pedía. Carlos asintió. Se levantó, llevó la taza al fregadero. Saldré temprano, a las 6 de la mañana. Vale. María se levantó, empezó a recoger la mesa. Laura terminó su zumo, corrió a su habitación a por sus juguetes. Carlos miró a María. Se movía con facilidad, con naturalidad. Canturreaba algo en voz baja. Algo dentro de él se rompió definitivamente, para siempre. La noche siguiente. Viernes. Carlos no fue a Toledo. Por la mañana, efectivamente, salió de casa a las 6, cogió una mochila, se despidió de Laura, que aún estaba medio dormida, y le besó la coronilla. María le acompañó hasta la puerta, le besó en la mejilla. Le dijo, que te vaya bien. Llama cuando llegues. Él asintió y salió. Aparcó el coche no en su aparcamiento, sino en el patio vecino, detrás de unos altos chopos. Esperó. A las 9 de la mañana, María sacó a Laura del portal, la metió en el coche y se marchó. A casa de su madre. Como había dicho. Carlos se quedó sentado. Sacó un termo con café, un bocadillo. Bebió y comió despacio, mirando por la ventana. El día se hacía eterno. Él esperaba. A las 6 de la tarde, María regresó. Sola. Aparcó, salió del coche. Entró en el portal, subió a casa. Paso rápido, andar ligero. Él siguió esperando. A las 6:30 bajó. Se había cambiado de ropa, ahora llevaba vaqueros, una blusa clara, una chaqueta de cuero. Otro peinado, el pelo suelto. El maquillaje más marcado. Se subió al coche. Se marchó. Carlos la siguió. Manteniendo la distancia. Ella condujo por el centro, luego giró hacia la avenida Reina Sofía. Aparcó en el número 45. Salió, miró a su alrededor, se arregló el pelo, revisó el móvil. Se dirigió al portal, marcó el código en el telefonillo, entró. Carlos aparcó en el patio vecino. Salió, caminó hasta el edificio. Alguien entró en el portal, la puerta no se cerró del todo, él llegó a tiempo. Subió las escaleras despacio, sin prisas. Piso tras piso. 10º piso. Se detuvo frente al apartamento 117. Respiraba de forma regular, profunda. El vacío interior se expandía, lo llenaba todo. Tocó el timbre. Una vez, largo. Pasos tras la puerta. El cerrojo hizo clic. La puerta se abrió. Diego Rafael estaba en el umbral. Vaqueros, camisa desabrochada hasta la mitad del pecho, descalzo. El pelo revuelto. Una marca roja en el cuello, una huella de pintalabios. El rostro relajado, satisfecho. Vio a Carlos, se quedó helado, pálido. ¿Carlos? La voz se quebró, ronca. Carlos guardó silencio. Lo miró con calma, sin expresión. Diego Rafael retrocedió un paso, levantó las manos con las palmas hacia adelante. Escucha, no es lo que te imaginas. Carlos tiró de la puerta. Se abrió de golpe, golpeó la pared. Entró. Diego Rafael retrocedía hacia el pasillo, de espaldas, sin apartar la mirada. Carlos, vamos a calmarnos. Carlos pasó a su lado hacia el interior del apartamento. Pasillo, recibidor, a la derecha el salón, a la izquierda la cocina. En la cocina, junto a la mesa, estaba María. En ropa interior de encaje blanco. Descalza. El pelo despeinado, el maquillaje corrido. En la mano una copa de vino tinto, medio vacía. La copa temblaba, el vino se derramaba, goteaba al suelo. Miraba a Carlos. Los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos. Carlos. La voz se convirtió en un graznido, insonoro. Carlos se detuvo en la puerta de la cocina. La miró. Luego a Diego Rafael, que estaba detrás, en el pasillo. Vístete. María no se movió. Estaba como congelada. La copa seguía temblando. Diego Rafael dio un paso adelante, levantó las manos en señal de reconciliación. Escucha, Carlos, hablemos con calma. Somos adultos. Carlos se giró bruscamente. Le golpeó con la rodilla en la ingle. Rápido, preciso, con todo su peso.
Diego Rafael cayó de rodillas, se agarró a la ingle. La boca entreabierta, los ojos desenfocados. María gritó. Para. Carlos, para. Cállate, zorra. La voz fría, uniforme. Carlos se volvió hacia ella. Dio un paso adelante, la agarró del brazo por encima del codo, apretó con fuerza. María gritó, la copa se cayó, se rompió en el suelo. Los fragmentos salieron volando, el vino inundó las baldosas. Carlos la arrastró al recibidor. Ella tropezaba, intentaba zafarse, gritaba algo incomprensible. En el recibidor la arrojó contra el perchero. Vístete. Rápido. María sollozaba, agarraba el vestido con manos temblorosas. Se lo ponía por la cabeza, las manos se enredaban en las mangas. Intentaba abrocharse la cremallera de la espalda, no podía, los dedos no le obedecían. No es lo que te imaginas. Carlos, déjame explicarte. Cállate. Se volvió hacia Diego Rafael. Seguía sentado junto a la pared en el pasillo, respirando con dificultad, con un sonido sibilante. Carlos se acercó, se agachó frente a él. Lo miró a los ojos. Diego Rafael apartó la mirada. Si mañana antes de mediodía no has rescindido todos los contratos con nosotros, me encargaré de que no te quede ni un solo cliente en la ciudad. ¿Entendido? Diego Rafael guardó silencio. Te he preguntado, ¿entendido? Sí. La voz ronca, apenas audible. Carlos se levantó, volvió al recibidor. Agarró a María del brazo, la sacó del apartamento. Ella tropezó con el umbral, él no se detuvo. La arrastró escaleras abajo, piso tras piso. Ella intentaba zafarse, se agarraba a la barandilla. Carlos, déjame explicarte, no es eso. Él guardó silencio. La arrastró escaleras abajo, sin volverse. En el quinto piso, ella se cayó, se golpeó la rodilla contra un escalón. Gritó. Carlos la levantó del brazo, la arrastró de nuevo. En la calle, el aire frío de la noche huele a lluvia. María se sacudía, intentaba detenerse. Carlos, por favor, escúchame. Él no respondió. Llegó al coche, abrió la puerta del copiloto, la empujó dentro. La cerró de golpe, dio la vuelta, se sentó al volante. Arrancó el motor. Condujo. María sollozaba en el asiento delantero, se cubría la cara con las manos. Carlos, perdóname, ha pasado solo, no quería. Llegaron a casa en 15 minutos. Carlos aparcó, salió, rodeó el coche, abrió la puerta. La sacó a rastras. Apenas se mantenía en pie, se agarraba a la puerta. La metió en el portal, en el ascensor. Subieron al 9º. Salieron. Carlos abrió la puerta del apartamento, la empujó dentro. En el dormitorio, abrió el armario. Sacó sus cosas, vestidos, blusas, vaqueros, ropa interior. Lo tiró todo al suelo, hecho un montón. Carlos, déjame explicarte. Te quiero. Fue un error. ¿Explicar qué? ¿Cómo me has estado tomando el pelo durante 6 meses? ¿Cómo me mentías cada día mirándome a los ojos? ¿Cómo te acostabas con él mientras yo estaba en casa con Laura? La voz era uniforme, fría. Cada palabra, como un golpe. No quería. Sucedió solo. Estaba confundida. Cállate ya. Sacó sus maletas de debajo de la cama, las tiró junto a la ropa. Tienes 5 minutos para prepararte. Después, saldrás sin nada. María cayó de rodillas, agarró la ropa, la metió en la maleta. Le temblaban tanto las manos que la mitad se volvía a caer. Las lágrimas goteaban sobre la tela, corrían el rímel. ¿Y Laura? Carlos, piensa en Laura. Carlos se detuvo en la puerta, se giró lentamente. Laura vivirá conmigo. Carlos, por favor. Es mi hija. Has perdido el derecho a llamarla así. Se acercó, levantó las maletas llenas, pesadas, incómodas. Las llevó al recibidor. María le siguió, tropezando con sus propios pies. Carlos abrió la puerta principal, sacó las maletas al rellano, las colocó contra la pared. Se dio la vuelta. María estaba de pie en la puerta, llorando, secándose la cara con las manos. Carlos, no hagas esto. Por favor. La miró. Vio el rímel corrido, los ojos rojos, los labios temblorosos.
No sintió nada. Cerró la puerta de golpe. Giró la llave 2 veces. Echó el cerrojo. Se sentó en el suelo del recibidor, apoyó la espalda contra la puerta. Al otro lado de la puerta, ella lloraba, golpeaba con los puños. Carlos, abre. Por favor. Te quiero. Perdóname. Él se quedó sentado. En silencio. Mirando a la pared de enfrente, al perchero. No había nada dentro. Vacío, enorme, frío. Después de 10 minutos, los golpes cesaron. Los pasos se alejaron por el rellano, se apagaron. El ascensor zumbó, bajó. Carlos siguió sentado. Respiraba lenta y profundamente. No quería pensar. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó, miró. Antonio. Carlos, ¿dónde estás? Te he llamado 100 veces. Diego Rafael está en el hospital, ha llamado a la policía. ¿Qué ha pasado? Carlos leyó, no respondió. Dejó el teléfono en el suelo, a su lado. Se levantó lentamente, fue a la cocina. Las piernas le temblaban, no le obedecían. Echó agua del filtro en un vaso, se la bebió de un trago. Echó más, se la bebió. Se acercó a la ventana. Miró hacia abajo. Abajo, en la entrada, estaba María con las maletas. Intentaba parar un taxi, agitaba la mano. Un coche se detuvo. El conductor salió, ayudó a meter las maletas en el maletero. María se sentó en el asiento trasero. El coche se marchó, se disolvió en el tráfico. Carlos estaba de pie junto a la ventana. Miraba la calle vacía, las escasas farolas, el cielo oscuro. No sentía nada. El vacío lo llenaba todo. Por la mañana, el sábado, Carlos se despertó a las 6. No había dormido bien, se había pasado toda la noche dando vueltas, mirando al techo. Se levantó, se lavó la cara con agua fría, se vistió. Camisa negra, vaqueros. Se miró al espejo, el rostro demacrado, los ojos rojos, la barba incipiente. Tomó café de pie en la cocina, rápido, quemándose. Cogió las llaves, el teléfono, salió del piso. Laura seguía en casa de su abuela, la madre de María. Mejor la recogería más tarde. Llegó al centro en 20 minutos. Aparcó junto al centro de negocios en Avenida Reina Sofía, número 23. Subió al tercer piso. El bufete de la abogada Ludmila Karpova. Llamó a la puerta. Entró. Ludmila le recibió en el despacho, una mujer de unos 45 años, traje severo, pelo corto y oscuro, gafas. Antonio la había recomendado como la mejor abogada de familia de Toledo. Cerró la puerta, le indicó un sillón frente a la mesa. Carlos Borisovich, siéntese. Antonio me contó ayer la situación. Estoy dispuesta a ayudarle. Siento que haya pasado esto. Carlos se sentó, puso las manos en los reposabrazos. Respiraba con regularidad, miraba al frente. Ludmila Sergeyevna, necesito que ella reciba lo mínimo posible. El piso se queda para mí, lo compré antes del matrimonio, con mi dinero. El coche también es mío. Laura vive conmigo. Pero no voy a impedir las visitas con la madre, la niña necesita a ambos padres. Ludmila sacó un bloc de notas, de cuero, caro. Escribía con un bolígrafo, rápido, sin mirar. Ludmila dejó el bolígrafo, le miró atentamente, con compasión. Carlos Borisovich, entiendo lo difícil que es esto para usted. Aguante. Todo saldrá bien. El tiempo lo cura todo. He visto decenas de casos así, la gente lo supera, se recupera, sigue adelante. Carlos se levantó. Asintió. Le estrechó la mano, con firmeza, brevemente. Gracias. Salió del despacho, bajó, se metió en el coche. Lo arrancó, condujo. Las manos en el volante, la vista en la carretera. Dentro, seguía el vacío, pero había aparecido algo nuevo, determinación. Fría, firme. Una semana después, el viernes por la mañana, María fue a la oficina de la empresa constructora. Entró en el edificio por la entrada principal, como de costumbre. Subió al segundo piso. Los compañeros se volvían, no saludaban. Algunos cuchicheaban, otros guardaban silencio, con la mirada baja. En la entrada del departamento, la recibió Isabel, la secretaria de Carlos.
Le cortó el paso, se colocó en la puerta. María Grigorievna, no puede pasar. María se detuvo, levantó la cabeza. ¿Por qué? Isabel, yo trabajo aquí. Tengo documentos en la mesa, proyectos sin terminar. Está despedida. Carlos Borisovich ha entregado sus documentos al departamento de personal. La orden está firmada. Sus cosas de su despacho están recogidas, puede recogerlas en personal. El libro de trabajo también está allí. La indemnización se abonará en la tarjeta. María palideció. Le temblaron los labios. No puede. No he firmado la solicitud. Puede. Ha infringido la ética laboral, el punto 14 del contrato de trabajo, relaciones inadmisibles con contratistas, conflicto de intereses. Los abogados lo han comprobado, todo es legal. Isabel hablaba con dureza, sin emociones. Miraba al frente, sin parpadear. María se quedó de pie. Abrió la boca. La cerró. Quiso decir algo, no pudo. Se dio la vuelta, se dirigió a la salida. Pasos rápidos, desiguales. Tropezó con el umbral, se agarró a la jamba de la puerta. Isabel la miró alejarse. Suspiró profundamente. Negó con la cabeza, volvió a la oficina. En la oficina de la empresa de logística Tránsito Express, en la calle Carlos Marx, 15, Diego Rafael Kozlov estaba sentado a la mesa en el despacho del director. Miraba el monitor del portátil, una tabla de Excel. Números rojos, pérdidas. El teléfono vibraba sin parar, estaba sobre la mesa, a su lado. La pantalla se iluminaba cada 2 minutos. Clientes. Llamaban, renunciaban a los servicios uno tras otro. Fábrica de metal estructural, rescisión del contrato. Fábrica de muebles ibérica, rechazo a la cooperación. Supermercados Día, rescisión del contrato, exigencia de devolución del anticipo. Diego Rafael no respondía. Miraba los nombres, las cantidades de las pérdidas. Calculaba mentalmente. 2 millones en un mes. Quizá, 2,5 millones. Abrió el correo. Un nuevo mensaje de la directora financiera, Ana Isabel. Asunto, urgente. Diego Rafael, según los resultados del mes, las pérdidas ascienden a 2,1 millones. 5 de los mayores clientes han rescindido los contratos y otros 3 han anunciado su intención de no renovarlos el mes que viene. Si la situación no cambia, en 3 meses tendremos que declararnos en bancarrota y cerrar. Le ruego que tome medidas urgentes. Diego Rafael cerró el portátil. Se recostó en el respaldo de la silla, miró al techo. Blanco, liso, anodino. Cogió el teléfono. Buscó el contacto de María, pulsó llamar. Tonos largos. 1, 2, 3, 4. Finalmente, contestó. Voz baja, cautelosa. Diego, ¿por qué me llamas? María, escucha, podemos irnos. A otra ciudad. Empezar de nuevo. Venderé la empresa, lo que quede, alquilaremos un piso en algún sitio. No. No quiero. María, por favor. Lo siento. Tengo que irme. Tonos cortos, bruscos. Diego Rafael tiró el teléfono sobre la mesa. Miró por la ventana. La ciudad seguía con su vida, los coches circulaban por las calles, la gente caminaba por las aceras, en las ventanas de las casas brillaba la luz. Nadie se fijaba en él. A nadie le importaba. Se quedó sentado en el despacho hasta la noche. Solo. En la oscuridad. Carlos estaba en casa con Laura el domingo por la tarde. Ella dibujaba en la mesa del salón, el álbum abierto, lápices de colores esparcidos. Dibujaba una casita con un tejado rojo, un sol amarillo con rayos, árboles verdes a los lados, un cielo azul. Carlos estaba sentado en el sillón de al lado, la miraba. En silencio. En su interior, el calor aparecía lentamente, en pequeñas gotas. Laura levantó la cabeza, lo miró. Papá, ¿cuándo voy a ver a mamá? Carlos suspiró suavemente. Le acarició la cabeza, el pelo suave y claro. El sábado. Ella te recogerá para pasar el día. Daréis un paseo, iréis a algún sitio. Laura volvió al dibujo. Estaba terminando de dibujar la hierba, coloreándola de verde, con cuidado, sin salirse de los contornos. Carlos se levantó, fue a la cocina. Puso la tetera,
sacó una taza. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó, miró. Antonio. Contestó. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Aguantando. Oye, ¿por qué no nos escapamos a algún sitio con los niños el fin de semana? Al campo. Naturaleza, barbacoa, aire puro. Lidia preparará la comida, yo llevo la parrilla. A Laura le vendrá bien y a ti te hace falta desconectar. Carlos guardó silencio. Pensó. Asintió para sí mismo. Buena idea. Venga. Entonces el domingo por la mañana. Salimos a las 9. Paso a recogeros. De acuerdo. Gracias, Antonio. No hay de qué. Aguanta, hermano. Carlos colgó el teléfono. Vertió agua hirviendo en la taza, metió la bolsita de té. Esperó, removió con una cuchara. Volvió a la habitación. Laura estaba terminando de dibujar las nubes, blancas, esponjosas, en la parte superior de la hoja. Qué bonito te está quedando, Laurita. Ella sonrió ampliamente, le enseñó el dibujo. ¿De verdad? Esta es nuestra casa. Y estos somos tú y yo. ¿Ves? Carlos miró atentamente. Cerca de la casa hay dos figuras, una grande y una pequeña, que se dan la mano. Veo. Muy bonito. Laura asintió satisfecha, colgó el dibujo en la nevera con un imán. Carlos se sentó en el sofá, bebió el té lentamente. Miraba el dibujo. Algo se contrajo en su interior, pero no dolió. Calor. La vista judicial se fijó para dentro de un mes, un miércoles, a las 10 de la mañana. El juzgado municipal, en la calle Chkalova, un edificio gris, de construcción soviética. Carlos llegó con Lidia con media hora de antelación. Iba vestido formal, traje negro, camisa blanca, corbata oscura. Lidia, con un traje de chaqueta, con una carpeta de documentos. Entraron en la sala de vistas. Pequeña, bancos de madera, la mesa del juez al frente, el escudo en la pared. María llegó con un abogado, un hombre de unos 50 años, canoso, con gafas. Se sentaron en el lado opuesto. María llevaba un vestido oscuro, el pelo recogido, maquillaje discreto. Miraba hacia abajo, a sus manos. No levantaba la vista. Entró la jueza, una mujer de mediana edad, rostro severo, toga. Se sentó a la mesa, abrió el caso. Se procede a la vista del caso número 2643. Demandante, Carlos Borisovich Sokolov. Demandada, María Grigorievna Sokolova. Demanda de divorcio, reparto de bienes, determinación del lugar de residencia del hijo menor. Lidia se levantó, presentó las pruebas. Descripción de las circunstancias. El abogado de María objetó débilmente, sin entusiasmo. Habló de la conservación de la familia, del derecho a equivocarse, de los intereses del niño. La jueza escuchaba, tomaba notas. María permaneció sentada en silencio. No lloraba. Simplemente se sentaba, miraba al suelo. La jueza anunció un receso de 10 minutos. Se retiró a la sala de deliberaciones. Carlos salió al pasillo, se quedó de pie junto a la ventana. Lidia se acercó. Todo va bien. La resolución será a tu favor. Carlos asintió. Miraba por la ventana. En la calle llovía, una lluvia fina, otoñal. 10 minutos después, la jueza regresó. Leyó la resolución. Se decreta el divorcio entre Carlos Borisovich Sokolov y María Grigorievna Sokolova. La vivienda quedará en propiedad de Carlos Borisovich Sokolov como bien privativo anterior al matrimonio. Los dos automóviles también quedan en propiedad de Carlos Borisovich. El lugar de residencia de la menor, Laura Carlosovna Sokolova, se determina con el padre, Carlos Borisovich. Se concede a María Grigorievna el derecho a visitar a su hija. La resolución entrará en vigor en un mes. La jueza se levantó. La sesión ha terminado. María firmó los documentos. La mano le temblaba, el bolígrafo se atascaba. El abogado la ayudaba, le indicaba dónde poner las firmas. Salió del edificio del juzgado sola. El abogado se marchó enseguida, sin despedirse. María fue a casa de sus padres. Subió al tercer piso. Su madre abrió la puerta, vio su cara, la abrazó en silencio. Hija mía. María se echó a llorar. Por primera vez en un mes.
Su madre la llevó a la cocina, la sentó a la mesa, le preparó un té fuerte, dulce. Su padre estaba sentado en el salón, viendo la televisión. Estaban dando las noticias, algo sobre economía. No salió, no preguntó nada. Un mes después, en diciembre, María estaba sentada en la cafetería chocolatería de la calle Gorki. Se reunió con su amiga Ana Isabel, estudiaron juntas en la universidad, llevaban 20 años siendo amigas. Ana Isabel pidió un capuchino, se sentó enfrente. María bebía café solo sin azúcar. María, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos. Bien. De momento vivo con mis padres. He oído que te despidieron de la empresa. Sí. Carlos se encargó de ello. Estoy buscando trabajo. De momento no hay suerte. ¿Y cómo estás con Carlos? ¿Os veis? María guardó silencio. Miró la taza, la superficie negra del café. No contesta a las llamadas. No habla. A Laura la veo una vez a la semana, los sábados. La trae a casa de mis padres y la recoge por la tarde. ¿Y Diego Rafael? ¿Por quién pasó todo? No me hablo con él. Me llamó varias veces, me propuso irnos juntos. Me negué. No quiero verle. Ana Isabel negó con la cabeza, bebió un sorbo de café, dejó la taza. Lo siento, María. Debe de ser duro para ti. María miraba por la ventana. Un hombre y una niña pasaban por delante de la cafetería. Él la cogía de la mano, la niña saltaba, reía, señalaba el escaparate de la tienda de juguetes, lleno de color y con grandes osos de peluche. María miró con atención. Se estremeció. Carlos. Laura. Caminaban despacio, hablando de algo. Laura llevaba una chaqueta rosa, nueva, María no la había visto antes. Saltaba sobre las grietas del asfalto, contando en voz alta. Carlos sonreía, asintiendo. María se quedó paralizada. Se giró bruscamente, se tapó la cara con la mano. Se secó los ojos rápidamente con una servilleta antes de que Ana Isabel se diera cuenta. Perdona, Ana Isabel, tengo que irme. Urgente. Te llamaré. Se levantó, sacó el monedero, dejó dinero sobre la mesa. Cogió el bolso, salió rápidamente, sin mirar atrás. Ana Isabel la miró marcharse, sin entender nada. En la calle hacía frío, viento, caía la primera nieve. María se detuvo en la esquina del edificio, se escondió tras la pared. Vio cómo Carlos y Laura entraban en la juguetería El Mundo del Juguete. Laura tiraba de su mano, señalaba el escaparate, decía algo con entusiasmo. Carlos ni siquiera se giró. No miró hacia la cafetería. No la vio. María se quedó allí, mirando las puertas de cristal tras las que habían desaparecido. La nieve caía sobre su pelo, sobre sus hombros, y se derretía. Se dio la vuelta. Se alejó, rápidamente, sin fijarse por dónde iba. Tropezó con el bordillo, estuvo a punto de caerse. Recuperó el equilibrio y siguió caminando. Por la noche, Carlos preparaba la cena. Laura estaba sentada a la mesa de la cocina, haciendo los deberes de matemáticas. El cuaderno abierto, el lápiz en la mano, los labios moviéndose, contando para sí misma. Carlos cortaba verduras para la ensalada, pepinos, tomates, pimientos. Puso a cocer pasta en una olla, añadió sal. Removió, bajó el fuego. Papá, ¿podemos ir mañana al cine? Han estrenado una nueva película de dibujos animados de princesas. Claro. ¿A qué hora son las sesiones? A las 4 y a las 7. Iremos a las 4. Después del colegio te recojo. Llegaremos a tiempo. Laura sonrió ampliamente, contenta. ¡Qué bien! Gracias, papá. Volvió al cuaderno, terminó de escribir un ejercicio. Carlos la miraba. Algo dentro de él se había relajado. No de repente, sino poco a poco, gradualmente, durante estos meses. Pero se había relajado. El dolor se había atenuado, se había vuelto de fondo, no agudo. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Pablo Javier, el jefe de obra. Carlos, el nuevo contratista está de acuerdo con nuestras condiciones. El contrato está listo para firmar. Los precios son un 20% más bajos que los de Diego Rafael. Mañana podemos reunirnos para formalizarlo todo. Carlos leyó el mensaje y respondió.
Perfecto, Pablo. Mañana en la oficina a las 10. Lo firmaremos. Volvió a dejar el teléfono. Escurrió la pasta en un colador, el agua salió con un silbido. La sirvió en los platos, añadió ensalada y queso rallado por encima. Laura, la cena está lista. Ella cerró el cuaderno, lo guardó en la mochila. Acercó el plato, cogió el tenedor. Gracias, papá. Huele muy bien. Cenaron en silencio, tranquilamente. Afuera oscurecía rápidamente, la tarde de invierno es corta. Las farolas se encendían una tras otra, con una luz anaranjada. Carlos miraba por la ventana, masticando lentamente. Pensaba en el día siguiente, firmar el contrato, revisar la obra en la avenida Reina Sofía, número 45, recoger a Laura después del colegio, el cine a las 4. Cosas normales. Sencillas, comprensibles. La vida seguía. Sin drama, sin gritos, sin lágrimas. Simplemente seguía. Y eso era bueno.